indicar tanto el test, porque algunos no han completado esa tarea, como, como las otras actividades, como el foro, ¿no? Acá les aparecía en la tarea del foro este link, ¿no? Y el dedito apretando. Siempre cuando no sepan de qué trata eh, algún documento, simplemente pasen el cursor, ¿no? Se pinta, entonces nos va a enviar ahí. Y ustedes ahí entraban a, eh, a este documento. Automáticamente se quedaba su correo. Esto es un formulario de Google, un Google Form, ¿no? Y yo se los he ofrecido en forma de, bueno, de que realicen este test y puedan reforzar lo más importante. Si bien les aparecía como en forma aleatoria en algunos momentos su nombre completo, no tienen que preocuparse porque igual ya les tomaba en cuenta el apellido. Entonces era llenar este formulario, este test, y poner enviar. Y a mí automáticamente me va a aparecer, si alguna vez han utilizado Google Forms, cuando ustedes crean con su correo Gmail, cuando ustedes crean un Google Form, ustedes modifican las preguntas y les aparecen las respuestas. Y en las respuestas, a mí me aparece, por ejemplo, sus correos, ¿no? Y sus correos y sus notas. Entonces, de esa forma yo he pasado las notas a los que han realizado su trabajo hasta el fin de semana. Les he pasado ya sus notas. O sea, acá no tenían que entregar nada. Simplemente entrar a este form, Google Form, le daban clic, les llevaba a la página, respondían todas las preguntas a lo que veían para reforzar lo que hemos aprendido y enviar. Nada más que eso, ¿ya? Es eso. ¿Tuviste algún otro problema fuera de eso? A a la compañera que nos preguntó, a Fátima. Bueno, sí, tuve ese problema y después ya no pude completar las otras, porque estaba eh, intentando varias veces. no te preocupes, vuelve a hacer eso, darle clic al link, así como te aparece, porque ahorita yo estoy como ustedes, ¿no? En opción estudiante. Eh, entra a ese clic y te va a aparecer todo ese test y envía. Tienen la posibilidad de enviar más de una vez. ¿Para qué? ¿Por qué he puesto ese objetivo? Para que puedan mejorar su nota y al mejorar su nota vuelvan a ver las preguntas y rehagan en lo que se han equivocado, mejoren en lo que se han equivocado, porque la idea de este test es que ustedes refuercen cosas básicas como qué es qué es el riego, métodos de riego, ¿ya? Así que vuelvan a intentar, ingresen ese link y no hay problema, se guardan las respuestas, ¿ya? Ahora, Gracias. de nada, cualquier pregunta, incluso en el manejo de la plataforma, en Moodle no soy una experta, si se han dado cuenta, pero en Google Forms, Classroom, algún problema que tengan ahí, igual no hay problema, me preguntan. Ahora, en el foro, el vencimiento estaba hasta el domingo 4. Eh, si algunos no han podido responder, la gran mayoría tenía ya unas 35 respuestas, si no me equivoco. eh, lo único que tenían que hacer, se los voy a volver a habilitar para los que faltaban. El problema, igual que tenían algunos, era que les aparecía así y no sabían qué hacer, ¿no? Les agarraba esto y no sabían qué hacer. Entonces, lo único, lo mismo, siempre, en todas las cosas que manejamos vía virtual, sé que no somos ingenieros de sistemas ni nada, pero siempre que la curiosidad los motive, ¿no? Entonces, muevan el cursor y les aparece subrayado el foro. Van a foro, ven mi pregunta, que era esta, y ponen responder. Y ustedes ahí agregan su respuesta a enviar al foro. Listo. Entonces tienen la posibilidad de participar. ¿Ya? No sé si tuvieran alguna tarea más para arreglar de una vez alguna pregunta que tuvieran. Es importante que envíen sus trabajos, como les dije, tanto la semana uno 2 3 y la cuarta, su participación en los foros, el cumplimiento de sus tareas va a valer, vale su puntaje. Eh, eso tomen en cuenta, por favor. Bueno, si no hay más dudas sobre las tareas, vamos a comenzar con nuestra clase. Hoy sí vamos a trabajar harto. Si es que aún están en la calle, por favor apresúrense a llegar a sus hogares porque necesitamos que trabajen.
sobre todo con la computadora. Esta primera parte de nuestra clase vamos a terminar de avanzar de forma de que completemos el tema 2 y realicemos los cálculos que necesitamos para continuar con el avance de la unidad 2, que es agrohidrología, ¿ya? Entonces, la anterior clase, el día sábado, hablamos de la relación que existe entre suelo y planta, ¿no? Dijimos que era importante que tanto las plantas como el suelo, como el agua, se relacionan con un solo objetivo. ¿Cuál? El permitir a la planta desarrollarse, crecer para ofrecernos alimento, ¿no? Y en esa relación que habíamos visto de la planta, hablábamos de algo muy importante, que era considerar que si bien tomamos en cuenta al suelo como la fuente para alimento de la planta y al agua como el que se encarga de transportar ese alimento y aparte ayudar en procesos para la planta, esos procesos que realiza la planta, ya sea fotosíntesis, respiración, transpiración, decíamos que se daban en un espacio que se llama atmósfera, ¿no? No se daban aquí abajo en el suelo, no se daban estando bajo el agua, se daban en la atmósfera, ¿no? Y por eso era importante hablar del clima. Y el día sábado también les hablé de los aspectos más importantes que teníamos con el clima. Habíamos hablado de que el clima era conjunto de datos a largo plazo, ¿no? No se trata de un día, de una semana, sino que es a largo plazo. Y habíamos visto que había factores que alteran el clima, ¿no? Y elementos. Entonces, eso lo habíamos visto. Ahora, bueno, al terminar la clase del sábado, igual les hablé de Cenami, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han hecho ya su actividad de bajar datos de Cenami? ¿Alguno de los que está aquí presente hoy? ¿Nadie? No han tenido mucho tiempo, estamos a fin de año, están en ajetreos. ¿Ni uno solo? Ya. Si no han bajado sus datos de Cenami, la actividad que teníamos, eso lo vamos a completar hoy día porque con esos datos vamos a trabajar. Y les dije, hoy realizamos cálculos, ¿no? No se van a ir a dormir hoy si no completan su actividad. Entonces, habíamos hablado de que dentro del clima habían datos importantes como era el tema de la precipitación, básicamente uno de los más importantes, ¿no? Y esa era la antesala, todo lo que habíamos visto anteriormente, para empezar a hablar hoy de una palabra que no tienen que olvidarse, o eso, que es la palabra más importante cuando hablamos de riego, que es la evapotranspiración, y es por la que hemos visto toda esa relación de planta, agua y suelo. Cuando hablamos de evapotranspiración, siempre la clave para las cosas es mirar los nombres, ¿no? No hay que complicarnos la vida. Cuando vemos la palabra evapotranspiración, si no me acuerdo, siempre recuerdan, ¿no? Evapo. ¿A qué les hace recuerdo? A evaporación, ¿no? Cuando ven la segunda palabra, transpiración. ¿A qué les hace recuerdo? Transpiración. ¿A qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de transpiración? Sin tomar en cuenta ahorita lo de las plantas y eso. Al proceso por el cual botamos líquidos, ¿no? Nosotros también transpiramos, los humanos transpiramos, los animales igual y las plantas también. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eh, ¿Por qué decimos que las plantas transpiran? Porque sucede un proceso muy similar al de nosotros, ¿no? ¿Alguno de ustedes practica deportes? Sé que ingeniero sin panza no da confianza, pero ¿alguno de ustedes tal vez algún deportista? ¿No? Nadie. Sí, pero Digo, digamos, ya es que sea cualquier activo, sí, actividad que se ya. hace, siempre se transpira, ¿no? O alguna actividad física. Futboleros tal vez, ¿no? Aprovechan. Mm. Cuando realizamos una actividad física, nosotros empezamos a transpirar, ¿no? Y en algún momento les ha debido pasar que apenas están empezando a transpirar, digo, a realizar alguna actividad y ya están las gotas de sudor, ¿no? Eh, si nosotros no consumiéramos agua ya sea incluso en forma de su refresco, lo que quieran, pero si no consumimos agua, líquidos, no podríamos realizar ese proceso.
Por eso el agua es una parte importante para que nosotros podamos transpirar. Por eso cuando ustedes ven a algún deportista correteando, lo que sea, apenas termina, va y toma su agua, ¿no? Con las plantas pasa lo mismo. Si las plantas no tuvieran agua, no pudieran transpirar. El proceso de transpiración en las plantas es muy importante. El agua llega al suelo y a través de las raíces la planta adquiere el agua, ¿no? Pero, como decíamos, como todo ser vivo, ellas también transpiran. Em, Ese proceso de transpirar, de dejar salir líquido, se da principalmente en las hojas. ¿Por qué en las hojas? Porque en las hojas existen unos órganos que se llaman estomas. Nosotros como humanos transpiramos a través de los poros, ¿no? Las plantas transpiran a través de sus estomas. El proceso de transpiración para ellas es muy bonito. ¿Por qué? Porque cuando los estomas están abiertos, ellas absorben dióxido de carbono y al absorber el dióxido de carbono dejan salir agua y oxígeno, ¿no? Al oxígeno lo conocemos, por eso decimos, ¿no? Las plantas son importantes porque nos otorgan oxígeno, pero no es que solo están dejando salir oxígeno las plantas, también están dejando escapar agua, ¿no? Propiamente vapor de agua. Por eso es que muchas veces cuando las plantas transpiran, nosotros nos acercamos y no les vemos gotas de sudor. ¿Por qué? Porque está en forma de vapor. Y el vapor es prácticamente muy poco observable en comparación de ver al agua en fase líquida, ¿no? Entonces, una vez que sale, que entra el dióxido de carbono y sale el agua y el oxígeno, el estómago se cierra, ¿no? El poro se cierra. Pero este es el proceso de transpiración de las plantas, ¿no? Entonces, ahí están los estomas y dejan escapar el agua en forma de vapor. Entonces tienen ese proceso muy bonito las plantas. ¿Y cuándo lo realizan? Principalmente durante el día, porque sabes que las plantas no se mueven, no van a corretear, ¿no? Entonces ellas simplemente están recibiendo la radiación y ocurren esos procesos gracias al calentamiento, a la subida de temperatura y otros procesos más que vamos a ver. Bueno, la transpiración principalmente se debe, como les decía, al aporte de energía. Como una fuente importante de ese aporte de energía es la radiación solar, ¿no? Entonces, se da esa transpiración gracias al aporte de energía. Lo mismo igual cuando correteamos nosotros, empezamos a transpirar porque hay un exceso de energía, ¿no? También se debe al gradiente de presión de vapor, los factores que vamos a revisar igual un poquito. La velocidad del viento, entonces, dentro de esos factores que podríamos mencionar que son importantes para la transpiración de las plantas está primero la radiación, ¿no? Imagínense ahí el sol irradiando, pues todas esas ondas de radiación que envían van a afectar a que haya mayor o menor transpiración. La temperatura del aire igual, lo mismo para ustedes, para nosotros, ¿no? Ya sabemos que cuando vamos a lugares donde las temperaturas ambientales son elevadas, empezamos a transpirar, ¿no? La humedad atmosférica igual, el viento y características propias de los cultivos. Y aparte de las características propias de los cultivos, como el tipo de planta que sea, tiene mucho que ver igual el estado de desarrollo del cultivo. No es lo mismo una transpiración para una semilla o para una planta en primeros brotes que para una planta que ya está madura o incluso en estado de marchitez. Bueno, viendo por ese lado el proceso de transpiración, no podemos dejar el otro proceso que es importante, que es la evaporación. A la evaporación ya la conocemos, porque cuando hablamos del ciclo del agua, nosotros vemos el proceso de evaporación, ¿no? Sabemos que es un proceso por el cual el agua que está contenido en cuerpos superficiales, gracias igual a la radiación, cambia de fase líquida a fase gaseosa y se evapora, ¿no? Entonces eso ya lo conocemos. Em, lo importante en este proceso es que el proceso de vaporización depende o está condicionado de cuánta radiación solar directa
obtenga, ¿no? En días con mayor, o sea, si hay una mejor radiación solar, no hay obstrucción por otras nubes, etcétera, la evaporación va a ser mayor, ¿no? Entonces, a mayor igual grado de temperatura o temperaturas elevadas, igual la evaporación va a ser mayor, ¿no? Como elementos o parámetros relacionados con la evaporación, igual juega papel principal la radiación, luego la temperatura del aire, la humedad atmosférica, velocidad de viento, grado de cobertura del suelo y la cantidad de agua disponible. Esto tomando en cuenta que ya no vemos solo la evapotranspiración como un proceso que se da en cuerpos de agua, ¿no? Sé que generalmente es donde más nos mencionan, pero hay que tomar en cuenta que igual el suelo pasa por procesos de evaporación, ¿no? Porque igual acá en el suelo hay contenido de agua. Hemos visto en la anterior clase que el suelo tiene fases sólidas, que son las partículas que tiene, ya sea arena, grava, limo, arcilla, ¿no? Pero también tiene espacios conocidos como poros, donde hay aire. Y cuando hay una lluvia o un riego, esos espacios se llenan de agua, ¿no? Y si va a haber una radiación, esos espacios llenos de agua van a permitir que el agua se vaya por evaporación, ¿no? Bueno, en este proceso de la evaporación juega igual un papel importante el, si empezamos a relacionar la evaporación o la transpiración, también juega un papel importante el índice de área foliar. La palabra foliar tal vez le suena por folios, ¿no? Cuando hablamos de folios nos referimos a hojas, ¿no? Disculparé mi dibujito. Pero cuando hablamos del índice y sobre todo del área foliar, nos referimos a que las hojas, si ustedes alguna vez han visto a detalle una hojita, eh, tienen estructuras en su mayoría planas, las hojas, pero si quisiéramos saber qué superficie tiene esta hoja, sí podríamos lograrlo, ¿no? Simplemente sacando medidas de tamaño de nuestras hojitas, ¿no? Y podríamos tener la superficie de esta hoja. Por lo tanto, si tuviéramos un cultivo con plantas ahí, de acuerdo a- al, al área que tienen sus hojas, su área foliar, podríamos saber cuál es el total de su área foliar, ¿no? ¿Por qué nos interesa saber eso? Porque eso igual influye en que evapore más el suelo o que no. Decíamos que la radiación, por ejemplo, es muy importante eh, a la hora de hablar de estos procesos, ¿no? Imagínense, si hay un cultivo con con hojas grandes, ya hay agua en el suelo, pues debido a que el área foliar es grande, que las hojas tapan ese suelo, pues la evaporación eh, puede ser reducida, ¿no? Si el índice foliar es alto, puede ser reducida la evaporación, ¿no? Bueno, eso como un temita aparte. Pero ¿por qué hemos hablado de la evaporación y la transpiración? Porque necesitamos hablar para hacer nuestros cálculos de un proceso que se llama evapotranspiración, también conocido como ET. La evapotranspiración es básicamente el tomar en cuenta los dos procesos. ¿Qué procesos? La evaporación que sucede desde el suelo y la transpiración que sucede desde la planta, ¿no? Entonces, la evapotranspiración, LT, es resultado de la evaporización del suelo más la transpiración que realiza la planta. Entonces, sencillo el concepto de la evapotranspiración, no se olviden de eso. Em, pero ¿por qué nos interesa este proceso? ¿Por qué creen que nos interesa saber cuánta agua está saliendo del suelo, cuánta agua está saliendo de la planta? Para ¿Alguna saber idea? con qué frecuencia tenemos que regar y con qué cantidad también. Ya. Vamos a hacer un poco más simples. Esto que está saliendo del suelo por el proceso de evaporación, ¿qué es? ¿Qué está saliendo del suelo por el proceso de evaporación? ¿Y qué está saliendo de la planta por el Agua. proceso de transpiración?
agua, Agua. ¿no ve? Exacto. Entonces es agua que está saliendo de acá, de esta planta, que está teniendo su relación suelo, agua, la que está creciendo para ofrecernos frutos, ¿no? Entonces, la evaporación, perdón, la evapotranspiración nos va a dar la información de qué cantidad de agua está saliendo de estos espacios, ¿no? Tanto suelo como planta. Para eso nos interesa saber de la evapotranspiración. Por eso es sumamente importante. Eh, pero la evapotranspiración, que es esa agua que está saliendo de la planta, del suelo, ¿hacia dónde? Hacia la atmósfera. Nos es importante porque no es igual en todas las etapas, no es igual en todas las plantas, no es igual en todas las condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en periodos donde apenas tenemos una semillita, nosotros aquí claramente, aunque no seamos agrónomos, vemos que la plantita aún está a punto de sacar, de liberar las primeras dos hojas, ¿no? En esta. Acá ya está empezando a crecer y ya tiene sus hojas, ¿no? Entonces, no va a ser igual la cantidad de agua que pueda sacar esta planta del suelo a una etapa temprana, cuando está, por decir, en siembra, ¿no? No va a ser igual cuando ya sea grande, cuando ya esté incluso entregando el fruto, ¿no? Entonces, no es igual estas etapas. Por eso tenemos que encontrar más conceptos. En primer lugar, la evapotranspiración, como hemos hablado, hemos dicho que era un agua que estaba saliendo, ¿no? Entonces, se expresa en milímetros, ¿no? O si quieren llámenlo igual, se expresa en altura de la mina de agua, ¿no? Pero no solo se expresa en magnitud de agua, ¿no? En milímetros, sino que tiene que ir en milímetros por una unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando veíamos esta imagen decíamos, bueno, es la transpiración que está botando, es el agua que se está botando por evaporación. Claro, pero es debido a fenómenos, bueno, algunos elementos que hablamos en la transpiración, evaporación, eh, factores climáticos, ¿no? Y esos factores climáticos hemos dicho que lo principal de lo que dependían también era del tema de la radiación, de la temperatura, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta de que no todo el tiempo, durante el transcurso del día, todo es igual, ¿no? E incluso ahí les dije la palabra clave, ¿no? Durante el día tenemos, sí, el impacto de la radiación, ¿no? Pero durante la noche hay sectores en el mundo donde no, ¿no? Entonces, por eso nos importa relacionar esta evapotranspiración en milímetros o en altura de la mina de agua por unidad de tiempo. Por lo tanto, cuando ustedes hablen de evapotranspiración, se va a hablar de milímetros por día, milímetros por mes, milímetros por año, ¿no? Porque es el agua que se está botando tal vez en el día. Si acumulo todos los días que han sido de ese mes y calculo cuánto de agua se ha perdido por transpiración y evaporación, voy a tener milímetros mes. Y si calculo cuánto se ha perdido durante el año, milímetros año, ¿no? Entonces vamos a tener esos valores. No es necesario sí o sí manejarlo en alguno de estos términos, porque ya por el uso que se hace de esto, se tienen conversiones para la evapotranspiración. Bueno, pasamos a ver los factores que influyen en la evapotranspiración. Por separado, viendo la transpiración, la evaporación, habríamos hablado de ellos, ¿no? Pero ahora viendo este proceso como algo en conjunto, no separado, junto, hablamos de que tiene tres factores principales. Bueno, grupos de factores principales. El principal es el clima. Generalmente decimos que la evaporación aumenta, por ejemplo, cuando hay un tiempo cálido. Y dentro del factor de clima, lo más importante que se menciona es la radiación, temperatura del aire, humedad atmosférica, velocidad del viento. Em, para esto, se habla incluso de que existe una fuerza evaporativa de la atmósfera, ¿no? Y esa fuerza básicamente se maneja en algo que vamos a ver, a terminar de ver esta clase, que es la evapotranspiración de cultivo de referencia, que se conoce como ETO. Pero los factores del clima son importantes. Mencionábamos estos
factores. La radiación, por ejemplo, influye de esta manera. Cuando hay más radiación, obviamente va a haber más evapotranspiración. Cuando hay menos radiación, menos evapotranspiración. Respecto a la temperatura, temperaturas más elevadas, más cálidas, hay más evapotranspiración, ¿no? A temperaturas más bajas, menos evapotranspiración. Con la humedad, cuando hay menos humedad en el ambiente, hay menos evapotranspiración. Perdón, hay más evapotranspiración. ¿Por qué? Porque si hay menos humedad en el aire que le rodea a la planta, o sea, es decir, el aire que está alrededor de la planta está más seco, esos estomas, al botar tanto el oxígeno como el agua, van a sentir que hay más espacio en ese ambiente, ¿no? Que no tienen vapor de agua u otros elementos. Entonces sienten que no hay tanta humedad compitiendo ahí, entonces van a soltar más agua, ¿no? En el tema de la altitud, a más altitud suele haber más evapotranspiración, ¿no? ¿Por qué? Porque igual la altitud juega un rol importante respecto al tema de la radiación solar, ¿no? Los lugares más elevados tienen, están más cercanos a recibir más cantidad de radiación solar, ¿no? También la precipitación, digo, la presión atmosférica. A menos presión, más evapotranspiración. Em, ¿Esto por qué? Igual, algo sencillo, ¿no? Sabemos que a menos alturas hay menos presión, ¿no? Em, Perdón, les decía, ¿no? Sabemos que la altura igual está relacionada al tema de la presión. A menos altura suele haber, a menos altura suele haber más presión, ¿no? Perdón, menos presión. Aquí se los voy a graficar para que no me esté. Ay, perdón. Aquí está. Para que esté más claro. A esto me refería, ¿no? Tenemos estas imágenes. Bueno, en la anterior vimos una imagen, ¿no? De una montañita, la anterior clase. Y lo que pasa con la presión es lo siguiente, ¿no? Aquí, por decir una altura de los 0 metros sobre el nivel del mar, tenemos toda esta columna de aire, ¿no? Y por decir una altura más elevada, tendríamos toda esta columna de aire. Entonces, a mayor, eh, perdón, a menor altura, por decir a los 0 metros sobre el nivel del mar, tenemos más presión, ¿no? Y si estamos a una altitud elevada, tenemos menos presión, por eso igual nos falta el aire, ¿no? Tenemos menos presión, entonces aquí igual va a haber más evapotranspiración. El agua se va a perder mucho más rápido, ¿no? Ya. Bueno, explicando un poco eso. Y con el otro factor, con el tema del viento, a mayor viento va a haber más evapotranspiración. Lo mismo, si recordamos a la planta, ahí con la atmósfera, a mayor posibilidad de viento, todo el agua que bota por evaporación, por transpiración, pues va a ser más recorrido, más rápidamente removido. Es el primer grupo. El segundo grupo son los factores de cultivo, que varían mucho, principalmente por el tipo de cultivo, variedad, etapa y desarrollo, ¿no? Hay diferentes fases que la vamos a ver en detalle para hacer los cálculos hoy. Pero en general hablamos que todas las plantas tienen una fase vegetativa, reproductiva y una fase de maduración, ¿no? La vegetativa donde empiezan sus primeras hojas, la reproductiva con sus flores y hay más aparición de hojas y la fase de maduración donde tienen frutos, ¿no? Pero de los cultivos lo que nos importa es que cuando hay, por ejemplo, mayor absorción de la humedad del suelo, pueden haber por ejemplo, procesos de más evapotranspiración, ¿no? El suelo agarra más, absorbe, gracias al cultivo absorbe más, entonces bota más agua al ambiente, ¿no? Menos absorbe, menos cantidad va a tener que botar. Lo mismo que nosotros, ¿no? Consumimos más agua, estamos más hidratados, ¿no? Eh, en el tipo de cobertura vegetal, igual, ¿no? En los bosques donde hay más cantidad de plantas, ¿qué va a pasar? Van a ser más individuos que realizan transpiración, por lo tanto va a haber mayor evapotranspiración. Las variaciones estacionales o los ciclos de crecimiento
igual en los ciclos en plantas que se tienen más ciclos de crecimiento, esos ciclos son más largos, que más tardan en crecer, va a haber más evapotranspiración, ¿no? Y las variaciones interanuales, ¿no? Cuando hay más desarrollo forestal, más cantidad de planta, más evapotranspiración, más cantidad de agua se va a la atmósfera, ¿no? En cambio, si hay más deforestación, menos cantidad de plantas, hay procesos de menos evapotranspiración. Y eso que igual es un proceso por el cual el agua regresa a la atmósfera. El tercer grupo es el suelo, el manejo del suelo y las condiciones ambientales, ¿no? Que obviamente van a jugar un rol importante porque es del suelo de donde está saliendo el agua, ¿no? Y junto a esto igual importa mucho las prácticas de cultivo que se hacen, ¿no? Las prácticas agronómicas, las podas que se puede hacer, donde le quitamos más área foliar, por ejemplo, ¿no? Entre este grupo podemos tomar igual en cuenta la salinidad del agua. Cuando es más salino, menos evapotranspiración hay. ¿Por qué? Porque dentro de la planta suele retenerse más, incluso dentro del suelo, ¿no? Respecto a la temperatura, mayor temperatura, más evapotranspiración. Y respecto a suelos, en suelos que tienen texturas más delgadas, por ejemplo, arcillosas, hay menos evapotranspiración. ¿Por qué? Porque decíamos que estas partículas suelen atraer mejor, atraparme más el agua, ¿no? Respecto a la humedad, a mayor humedad suele haber mayor evapotranspiración cuando hay mayor humedad en el suelo, ¿no? Ahora, al fin vamos a pasar a este otro concepto que es la clave de los cálculos que se Ayer, hacen. Dígame, una consulta, si bien nos ha mostrado que en la evapotranspiración influye lo que son los parámetros climatológicos, ¿no es cierto? sí, Temperatura, humedad relativa, radiación solar y demás. sí, También influye lo que es el cultivo, ¿no? El tipo de sí, cultivo y demás. sí, Y mi consulta va, ¿y el tipo de suelo influye? sí. Es justo lo que les mencionaba acá, ¿no? Texturas. ¿Se acuerdan qué era la textura del suelo? ¿Recuerdan algo que les haya mencionado la anterior clase de la textura del suelo? Porque mencioné textura del suelo. Es el ¿Recuerdan? tipo de suelo, ¿no? Cantidad de Tipo de gravas, suelo. arenas, ¿no? Suelos francos, franco arcilloso. Exacto. Eso no tienen que olvidarse. Si bien no somos Profe, geólogos, profe, no. Cuando hablamos de suelo, les dije, lo clave, no tienen que olvidarse jamás de esto, es que hay diferentes tamaños de partículas en el suelo, ¿verdad? Las más pequeñas se llaman arcillas, ¿no? Luego tenemos los limos y luego las arenas, ¿no? Son como las unidades de partículas más elementales del suelo, ¿no? Pero no es que vamos a encontrar en la realidad un suelo que sea 100% arcilloso. Puede haber, ¿no? Limoso, 100% arenoso. Generalmente tenemos porcentajes. Los suelos tienen partículas muy pequeñas, por decir, arcillas, ¿no? Pueden tener un poco de limo y un tanto de arena. Hay una variación, ¿no? De acuerdo a la cantidad que presenten, ya sea de arcilla o de limo o de arena, se les da un nombre de textura. O sea, ¿qué es textura? Es el porcentaje que tiene de esas partículas, ¿no? Entonces, la anterior clase igual les mostraba unas imágenes donde veíamos que no es lo mismo el agua que ingresa a un suelo arcilloso, limoso o arenoso, ¿verdad? ¿En cuál se perdía más agua? Imaginen que tenemos aquí un suelo que está con Arenoso. arcilla, y aquí tenemos uno que está con arena. Excelente. La anterior clase les decía, ¿no? Las arcillas son sumamente pequeñitas. Ay, perdón. Son sumamente pequeñas, ¿no? También compactas, ¿no? Una cerca de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua entra, efectivamente las arcillas, al ser pequeñas, retienen en sus microporos, sus poros que haya, retienen el agua, ¿no? En suelos arcillosos, ¿no? Ya que sean francoarcillosos, etcétera, no importa. Pero por el tener las arcillas, decimos, retiene más el agua, ¿no? ¿Qué pasaba ahí con el agua? Y estaba muy clara en una imagen. Tendía a retenerse de esa forma. O sea, llegaba, era atrapado, pero era muy difícil
para el agua en un suelo arcilloso poder infiltrarse, ¿no? En cambio, en el suelo arenoso, más al contrario, el agua se perdía o infiltraba mucho más rápido, ¿no? Y es por eso igual que hablamos de esta situación. En suelos con texturas finas, o sea, arcillosos, hay menos evapotranspiración porque las arcillas agarran mejor esta agua. Pero en suelos con texturas gruesas como la arena va a haber más evapotranspiración porque esta agua no le están agarrando mucho. Imagínense que hemos regado, obviamente, si he hecho un riego por inundación no va a caer de esta forma, ¿no? El agua va a llegar de esta forma y lo va a llenar todo. Ay, perdón, está al revés. Va a llegar el agua por este lado y vaya a tardar hasta llegar a un punto final, ¿no? Pero se va a formar esto, ¿no? Que conocemos que es como el agua que se pierde, ¿no? Aquí va a tener el agua útil, que igual mencionábamos en anterior clase, pero en esto va a almacenar más, ¿no? Entonces, en los suelos arenosos, como no hay tanto espacio entre las partículas, no la atrapan tanto como en los suelos arcillosos. En el suelo arcilloso igual puede pasar lo mismo. Riego, tarda en llegar, se tiene esta misma situación. Pero por la ubicación de las partículas, imaginen que las partículas están ahí, el suelo arcilloso lo atrapa, lo agarra en sus partículas, más por el tema de la arcilla, ¿no? Cambio en el arenoso, como las partículas de la arena son muy grandes y los espacios que ocupan también son grandes, pues fácil el agua se va a evaporar. Entonces, hay diferencia en el tipo de suelo. Ustedes han visto, hemos hablado de tipo de suelo, temperatura, de varias cosas en estos factores, si se han dado cuenta. Son muchos, muchos factores. Mire, humedad del suelo, textura del suelo, temperatura del suelo, salinidad. Cuando hemos hablado en lo anterior, en lo primero del clima, radiación solar, temperatura, humedad, altitud, precipitación, viento, son varios factores de los que se está hablando, cultivo. Entonces, no son pocos los factores que condicionan que haya mayor o menor evapotranspiración, ¿ya? Y obviamente todos ellos son importantes, ¿no? No es que solo importa la textura del suelo, no es que solo importa la temperatura, porque sabemos que la planta no vive solo en el suelo, ¿no? Eh, y el agua que se pierde no es solo del suelo, ¿no? Es también de la planta. Entonces, todo eso nos importa a la hora de hablar de evapotranspiración. Ahora, lo que les decía, lo que nos va a, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer para nuestros proyectos de riego, aparte de entender todo esto, es realizar, lo primero, los cálculos de la evapotranspiración del cultivo de referencia, ¿ya? Y es lo que hoy tenemos que realizar. Pero, ¿qué es la evapotranspiración del cultivo de referencia? Que también se conoce como evapotranspiración de una superficie de referencia, conocido como ETO. Eh, Básicamente es esa evapotranspiración de la que hemos hablado, que era evapotranspiración, la evaporación que hay por la pérdida de agua del suelo y la transpiración, la pérdida de agua de la planta, ¿no? Entonces, es esa evapotranspiración que hay, pero independientemente del cultivo y de las prácticas agronómicas que se hacen, ¿no? Es prácticamente esta imagen, ¿no? O sea, estamos viendo cuánto está evaporando de acá, de estas plantas, pero sin tomar en cuenta todos esos factores. Bueno, una de parte de esos factores que hemos visto, todos los relacionados al tipo de cultivo, ¿no? Tipo de cultivo y al suelo igual. Todo eso no lo tomamos en cuenta, prácticas agronómicas, etcétera. Simplemente vemos la evapotranspiración, el agua que se pierde por evaporación, por transpiración, respecto a los factores del clima, ¿no? ¿Qué factores del clima eran importantes? Radiación, temperatura, viento, humedad, ¿no? Entonces, eso es evapotranspiración de referencia, no se olviden eso. Es evaporación que ocurre pero sin tomar en cuenta el tipo de cultivo, ¿no? O sea, para que sea más sencillo, es la evapotranspiración que ocurre tomando en cuenta los factores del clima, ¿ya? Simplemente eso, ¿no? Y como no tomamos en cuenta el tipo de cultivo, asumimos un cultivo hipotético. ¿Qué cultivo? ¿Qué cultivo ven que estamos asumiendo?
El pasto o la alfalfa iguales, ¿no? Sí, pero generalmente para estos casos decimos una gramínea, pasto, ¿ya? Eh, ¿Por qué hablamos de del pasto? Porque simplemente queremos tener como un cultivo que sea eso y no cambie. ¿Por qué? Porque ya lo único que nos va a importar ver son los factores del clima, ¿ya? Es lo único que nos importa en este caso. Entonces, siempre cuando hablamos de esto, recuerden la imagen. Em, bueno, no sé si hasta ahí hubiera alguna pregunta. ¿No hay? Si les preguntara qué es el eto más adelante, ¿se van a acordar? ¿Van a estar tranquilos con eso? Yo creo que sí. Sí, sí, Ujú. ya Y la evapotranspiración potencial es otra. están volando ustedes, ¿no? Están realmente demasiado rápido. Sí, lo vamos a ver igual hoy día, para que esté Ya, todo aquí, clarito. aquí el K de cultivo es uno o se asume que no tiene K de cultivo. Ahorita vamos a ver. Eso no se preocupe, ¿ya? Y el cálculo van a hacer hoy día igual. Eh, bueno, entonces la evapotranspiración de referencia, que esté claro, porque esto es lo primero. Cuando hablamos de evapotranspiración de referencia, simplemente la evaporación, tomando en cuenta esos factores del clima, ¿ya? Y tomamos en cuenta que es el pasto, pero nadie me ha preguntado, ¿pero por qué el pasto, no? En general, esto, para que sea igual de su conocimiento, porque al fin y al cabo estos proyectos son para riego, para plantas. Hay diferentes clasificaciones de plantas, ¿no? Las que no tienen flores ni semillas, ¿no? Entre esas, por ejemplo, los musgos, los helechos, ¿no? Y las que nos importan que sí tienen flores y tienen semillas. Dentro de esto, no todas las plantas tienen frutos. Hay, por ejemplo, los pinos, los cipreses, si bien botan sus pinitos, esos pinitos no son frutos, son sus flores, ¿no? Pero hay otros, dentro de esas plantas, otras que sí tienen frutos, ¿no? Que se denominan angiospermas. Ahí tomamos en cuenta las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿no? Como los que tienen dos cotiledones, por su nombre, ¿no? Dentro de las monocotiledóneas se encuentran justamente los pastos o también denominados hierbas, pero no es lo mismo hablar de hierba que hablar de un árbol. Cuidado que hayan aún estas confusiones, ¿no? Cuando hablamos de hierbas o de pastos nos referimos a plantas que no tienen un tallo leñoso. A lo mucho crecen hasta unos 40 centímetros, ¿no? En cambio, los arbustos pueden llegar ya a los 3 metros de altura y ya tienen un tallo leñoso. Y los árboles tienen un tallo leñoso y obviamente superan los 3 metros de altura, ¿no? Entonces, este cálculo de la evapotranspiración de referencia, el ETO, está diseñado para tomar en cuenta esta situación, la de hierbas y de plantas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es la situación base, el ver cómo sucede la pérdida de agua por la planta, por el suelo, a partir de esta situación, ¿no? Tomamos como esto como si fuera un valor fijo, el tener el cultivo y ver cómo le hace variar las condiciones del ambiente, ¿no? Eh, Hay rangos de la evapotranspiración. O sea, ya se ha estudiado tanto de esto que incluso ya hay rangos, ¿no? Dicen, ay, generalmente en áreas templadas, en lugares, por ejemplo, húmedos, pues la evapotranspiración debería ser prácticamente de 2 a 3 milímetros por día, ¿no? Entonces, hay esos valores, pero a nosotros, para nuestros proyectos, no nos conviene ir y decir la evapotranspiración es potencial es 2 a 3 en tal lugar, ¿no? Nosotros tenemos que hacer sí o sí los cálculos. Y para hacer estos cálculos, tomamos en cuenta ese cultivo referencia, un pasto, y las condiciones climáticas, ¿no? La radiación solar, que son las ondas
de los rayos del sol que están llegando a este cultivo y la pérdida de agua que se está dando ahí, ¿no? Entonces, para el cálculo del ETO, lo que nos importa son los datos climáticos, como hemos visto. Hay varias fórmulas para calcular. El más conocido, el método de Penman, está el de Hargreaves, Blayden o Cridley, ¿no? El método de radiación, ¿no? Entonces hay varios métodos y estos son unos cuantos, ¿no? Hay una infinidad de métodos para calcular el ETO, ¿no? Pero la FAO recomienda usar el método de Penman, ¿no? Básicamente menciona que es el único método que recomienda para tomar en cuenta para datos climáticos, ¿no? Así que si en algún momento van a calcular su veto, tenemos que hacerlo a través de la ecuación de Penman, ¿no? Y esa es la ecuación de Penman. Toma en cuenta muchos factores del clima, la radiación, ustedes pueden ver, ¿no? La saturación del vapor, de la presión de vapor, el tema de la radiación y varios otros, ¿no? Y calcular esto se hace tedioso cuando tenemos tantos factores, ¿no? Hay métodos para calcular la evapotranspiración potencial directos. Uno bien conocido es el evaporímetro de cubeta de clase A, que consiste en un tanquecito, como una piscinita, donde se llena de agua y se toman datos de la velocidad del viento, de la radiación, de la temperatura del agua, ¿no? Todo eso para ver cuánto de agua está evaporando. No es simplemente hacer como el experimento de dejar un plato de agua, un vaso en el patio y ver cómo o qué cantidad de agua se está perdiendo, ¿no? En ese tipo de método, si en algún momento quisieran aplicarlo, hay diferentes tipos, ¿no? De caso A, de caso B. Si es que ese tanque se coloca sobre un cultivo, ¿no? Sobre nuestro cultivo de referencia. Bueno, cuando se hace este tipo de cálculos, porque es un método directo de medición de la ETO, ustedes están tomando esos datos eh, de forma de que están experimentando esa toma, eh, se obtiene el valor simplemente tomando en cuenta la Kp, que es el coeficiente del tanque de evaporímetro, multiplicado por la evaporación del tanque, ¿no? En milímetros día. Y ese coeficiente de tanque evaporativo se obtiene realizando todo este otro proceso de cálculo, tomando en cuenta la humedad relativa del ambiente, el borde de distancia de nuestro evaporímetro, ¿no? El tema del viento. Igual el cálculo para nuestro tanque evaporímetro se hace igual largo, ¿no? Y tedioso. Entonces, ya a base de otros experimentos se han calculado KP, se tiene tablas de KP que podríamos reemplazarlos para emplearlos si es que en algún momento se nos ocurre utilizar un tanque evaporímetro, ¿no? Pero en este caso, básicamente, no hay que complicarnos mucho porque nosotros ese cálculo lo vamos a hacer a través em, del software que vamos a utilizar, ¿ya? Bueno, entonces ahora, viendo qué es el ETO, la evapotranspiración del cultivo de referencia, que decíamos que es la evapotranspiración, tomando en cuenta los factores climáticos, también tenemos que hablar de la evapotranspiración del cultivo, el ETC. Y esta evapotranspiración del cultivo es una evapotranspiración en condiciones estándar. Ahora tomamos en cuenta el cultivo, pero decimos que está en condiciones estándar, que básicamente no hay restricción del agua. ¿Se acuerdan que hablábamos de tres situaciones que le afectaban a la planta? Que había una fase de humedad en el suelo que podía llegar a matarla. ¿Alguien se acuerda? En la anterior clase hemos hablado de eso. ¿O no influía la humedad de agua en la planta? ¿Nadie? Adiós, perdón. Si tenemos nuestras plantitas, decíamos que la humedad del agua
era importante en la relación de la planta y el agua. ¿Se acuerdan? Si hay mucha agua, si hay mucha agua, ¿le afecta o no a la planta? Le afecta porque puede podrirse las raíces. Y si hay menos agua, ¿le afecta o no o le afecta? También le afecta. Entonces, de esa forma, en la anterior clase hablábamos de que había algo que se llamaba como agua útil, que era la diferencia entre la capacidad eh, de campo menos el punto de marchitez, ¿no? Punto de marchitez era esa humedad de agua donde la planta ya no puede absorber. Hay agua en el suelo, en los microporos, pero la planta, sus raíces no tienen la fuerza para absorberlo, ¿no? Entonces, eso igual es importante cuando hablamos de este cálculo de evapotranspiración, porque decimos no hay restricción de agua en el suelo, es decir, no está en punto de marchitez permanente, no está saturada ese suelo, entonces está en buenas condiciones, ¿no? Entonces, para esa situación hablamos de que también podemos calcular nuestra evapotranspiración de cultivo. Entonces, eso, no existe restricción de agua. Y esta evapotranspiración de cultivo eh, utiliza el método de Doherty-Voss, si la relacionamos de esta forma. La ETC o evapotranspiración de cultivo medida en milímetros por día es igual a la ETO, la evapotranspiración de referencia por KC, justo lo que su compañero mencionaba, ¿no? ¿Qué es KC? Es un coeficiente de cultivo adimensional, ¿no? No tiene dimensión, no está en metros día, no es adimensional. Entonces, volvemos para que vean que es importante el ETO, ¿no? La evapotranspiración de referencia. ¿Qué era eso? Pues simplemente tomar en cuenta la evaporación tomando en cuenta factores climáticos, ¿no? Y ahora eso lo vamos a multiplicar por Kc, que es el coeficiente de cultivo, ¿no? Y ese coeficiente de cultivo, como su nombre menciona, coeficiente de cultivo, es específico para cada cultivo. Ese Kc se obtiene básicamente de forma específica para cada cultivo, ¿no? No es lo mismo, ustedes ven en la imagen pasto o gramíneas, y en la imagen más a la derecha ven un cultivo de papa, ¿no? ¿Son iguales esos cultivos? No, ni siquiera a la vista, ¿no? Hay diferencia entre los cultivos, ¿no? Por ejemplo, su cobertura del suelo, ¿no? Los pastos, las gramíneas tienen mejor cobertura de suelo, ¿no? Las leguminosas como la alfalfa suelen cubren igual el suelo, pero no tanto. Así que lo correcto para hacer cálculos de ETO siempre es tomar en cuenta, siempre es que estamos tomando en cuenta un pasto, ¿no? Una gramínea, ¿no? Eh, en cambio, con el tema de la papa, nosotros podemos ver que incluso en la forma en que la cultivamos, separadas, etcétera, hay diferencia en cómo cubren el suelo, es decir, en su cobertura de suelo, cómo cubren el suelo. También hay diferencia en su superficie foliar. Las hojas del pasto sabemos que son alargadas, ¿no? En cambio, la de la papa si las vemos, vemos que son ovaladas, ¿no? Y también hay diferencia en el albedo. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra, albedo? No, Lice. El albedo en algún momento les ha afectado. ¿Alguna vez han ido por la calle y justo les ha tocado ver un auto blanco o plateado? Así en un día bien soleado y han visto un auto blanco. ¿Nunca? Un auto metálico ahí en el sol. O con espejo les han hecho llegar a sus ojos al mirar. ¿Nunca? Cuando te encandila. Exacto. El albedo es ese proceso, por así decirlo, donde la radiación que está llegando, porque toda la radiación aquí está llegando, no vemos nosotros las ondas de radiación, no son perceptibles a nuestros ojos, están llegando acá y debido
características, por ejemplo, de ese cultivo, puede rebotar la radiación y dejarnos ciegos, ¿no? Pasmados. O pueden ser absorbidas, ¿no? Por ejemplo, el color negro, si ustedes se visten alguna vez de negro, ¿qué hacen? Las ondas llegan y se absorben a esa coloración, ¿no? Por eso las estructuras negras bajo el sol las toca uno y son calientes, ¿no? Y no emiten mucho calor, pero lo blanco refleja, ¿no? No agarra esa radiación, ¿no? Entonces ese es el albedo. Lo mismo pasa, exacto, el mejor ejemplo, las calaminas, ¿no? Transportan, transmiten toda esa radiación que llega, está chocando y rebota, ¿no? Y rebota a nuestra mirada. Lo mismo pasa con el cultivo, porque toda superficie tiene eso. Las superficies, los objetos que están bajo influencia de la radiación, es decir, todo durante el día, em, van a tener un albedo, mayor o menor albedo, pero tienen, ¿no? Y algo importante igual para hablar del CASE, para adentrarnos al CASE, al coeficiente de cultivo, es la diferencia de altura, ¿no? No es lo mismo plantas más pequeñas o más altas, ¿no? No todas las plantas tienen llegan a tener la misma altura, ¿no? Bueno, entonces, tomando en cuenta que que el CASE varía por diferentes factores, se suele tomar valores de KC en torno a algo que se llama estados vegetativos o fases de cultivo. Sabes que nosotros como los humanos, nosotros como humanos tenemos diferentes fases de vida, ¿no? Somos niños, adolescentes, adultos, llegamos a la vejez y ya nos vamos, ¿no? Lo mismo con las plantas. Tienen una fase inicial, que es su fase de siembra, donde se coloca la semilla en el suelo. En ese caso, prácticamente en esa fase inicial, donde la semilla está germinando, sale en las primeras hojas, se logra incluso alcanzar a un 10% de cobertura de suelo. Hasta ese periodo es fase inicial. Un 10% así de cobertura de lo que de grande cubriría esa planta. Entonces es la fase inicial. Luego se pasa a una fase de desarrollo, donde se logra, a partir de ese 10% de cobertura que se tenía un par de hojitas, se logra la cobertura máxima, ¿no? Se genera la mayor cantidad de hojas, por así decirlo, ¿no? Y ahí empieza el proceso de floración, porque son las hojas importantes para la planta para permitirle desarrollar alimento, ¿no? De ahí se pasa a la fase media, que empieza desde que ha comenzado la floración hasta la madurez. Y ahí, ¿cómo nos damos cuenta que una planta se ha vuelto madura? Porque sus hojas empiezan a caerse, y empiezan a cambiar la coloración, ¿no? Y si aún ahí conserva los frutos, esos frutos empiezan a madurar. Y posteriormente pasamos a la fase de maduración o final, donde prácticamente es desde que empezó a madurar el fruto hasta que se recoge, ¿no? Hasta que se cosecha. Entonces son 4 fases que tienen los cultivos, 4 fases que están sostenidas al KC. Y la FAO, en un documento que se los voy a habilitar para que lo vean en la plataforma, toma en cuenta los valores de KC, ¿no? Pero si se han dado cuenta, como hay diferentes fases, no todas las fases van a ser iguales para todas las plantas, ¿no? Lo mismo que para nosotros, ¿no? Hay gente que le llega a la pubertad mucho antes, ¿no? Para las plantas igual. Entonces, ya la FAO en su trabajo número 24 muestra la duración de etapas de crecimiento, ¿no? En fase inicial, desarrollo, medio y final para las diferentes especies, ¿no? Generalmente los proyectos de riego están destinados a proyectos de cultivos como hortalizas, ¿no? Y por ejemplo, las hortalizas no son iguales, ¿no? Repollo tarda en su fase inicial unos 40 días, ¿no? En su fase de desarrollo, de formar su máxima cantidad de hojas, 60 días.
Luego, formar sus flores obtener el fruto 50 días. Y luego hasta que el fruto madure unos 15 días, ¿no? En total tarda 165 días en obtenerse el alimento, ¿no? Y hay otros vegetales que no son iguales, por ejemplo, la cebolla, ¿no? Cuando hablamos de incluso las hortalizas, dentro de las hortalizas hay diferentes variedades. Que no tienen el mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta cebolla hasta entregar su fruto, hasta que se pueda cosechar, tarda 70 días, ¿no? Ya hay otras que si se usan para semilla, la intención que se tenga de fruto, pueden tardar hasta 275, ¿no? Entonces, no todas las hortalizas tienen el mismo tiempo de vida en sus fases, ¿no? Y si algún momento les interesa igual saber eso, ahí está lo de la FAO. Y eso lo tomamos en cuenta para poder diferenciar de que no todos los cultivos son iguales. Y ustedes tienen que tomar en cuenta qué cultivo van a considerar o están considerando en sus proyectos. Acá en la imagen, básicamente cuando hablamos de plantas como los pastizales, que es lo que usábamos para el leto, nos damos cuenta de que, por ejemplo, su desarrollo de cultivo y mediados de temporada no cambia mucho el cultivo, ¿no? Está casi igual. Y eso es lo que nos importa cuando hablamos igual del KC, del coeficiente de cultivo, porque se empieza ya como a diferenciar em, estas fases, estas etapas, ¿no? La fase inicial, el desarrollo, la fase media y la fase final. De esta forma podríamos decir que se puede diferenciar un coeficiente de cultivo al inicio del desarrollo de la planta, luego un coeficiente de cultivo medio, que es donde la planta alcanza lo máximo en floración, por así decirlo, y termina con una tercera fase, perdón, con un tercer coeficiente de cultivo para su fase final, ¿no? Entonces obtenemos como tres KCs, tres coeficientes de cultivo que se pueden considerar para la planta, ¿no? Hay otras situaciones igual en las que podemos seguir viendo eso, de que lo principal para tomar en cuenta la KC, porque se toma en cuenta la KC, es que no todas las plantas se desarrollan de la misma forma, ¿no? Pero lo que sí vemos es que sí podemos considerar un KC inicial, mediano y final para las plantas, ¿no? En el caso de los pastos, básicamente como si hiciéramos la situación de dejarlos por un buen tiempo, nos daríamos cuenta de que ocurre lo siguiente, ¿no? Perdón, de dejarlos para estudio por un tiempo, tienen una KC inicial, ¿no? O sea, se siembra y empieza lo máximo el desarrollo en sus flores, ¿no? Y tenemos un primer ciclo. ¿Y ahí qué hacen? Pues lo cortan, ¿no? Los pastos, o si quieren en algún caso ver el tema de la alfalfa, se corta la alfalfa, ¿no? Se cosecha esa parte. Y luego, ¿qué pasa con ese cultivo? Nuevamente, en esa etapa de lo que se ha cortado, vuelve a producir lo máximo, ¿no? No hemos tenido que volver a sembrar, no hemos tenido que volver a esta casa inicial, simplemente se ha continuado y se hace un segundo corte, ¿no? En otro caso, un tercer corte, ¿no? Y se ha llegado a su casa media, ¿no? Básicamente. Entonces, ojo con eso igual sobre los cultivos, ¿no? Entonces, como capaz en algún momento se nos va a hacer complicado ver, pero yo no sé qué cultivo será, etcétera, para no complicarnos tanto, igual ya hay información para esas variaciones que se pueda hacer, ¿no? Bueno, en esas etapas o fases que tienen los cultivos, ya sea la fase inicial de desarrollo de cultivo, mediados de temporada, final de temporada, hay diferentes cosas que pueden afectar a nuestros cultivos, a nuestras plantas, ¿no? Por ejemplo, la evaporación del suelo al inicio influye mucho, si hay o no hay humedad, ¿no? La cobertura del suelo en la fase de desarrollo.
el tipo de cultivo, la humedad, la velocidad de viento en la fase media, ¿no? Y al final de su temporada, la fecha en que vamos a cosechar para si se va a quitar o no ese cultivo del suelo, ¿no? Bueno, para no complicarnos la existencia, los CASES ya han sido estudiados para diferentes plantas, ¿no? En la página perdón, en el documento de la FAO van a encontrar, ¿no? Que hay ya valores, ahí están adimensionales, porque las casas son adimensionales, no tienen unidades, para las casas iniciales de las hortalizas, de las solanáceas, por ejemplo, la papa, ¿no? No es necesario que sepan todos los nombres científicos ni nada por el estilo, pero por lo menos saber, ¿no? Las hortalizas, tal como las espinacas, cebolla, ¿no? Solanáceas, la papa, el tomate, el berenjena, ¿no? Cucurbitáceas son las familias que se parecen a la sandía, al melón, ¿no? Y plantas de raíces o tubérculos como la papa, el camote, ¿no? Las leguminosas, aquellas que van a formar fruto en forma de vaina, ¿no? ¿Quiénes forman fruto en forma de vaina? El maní, el frijol, ¿no? Hortalizas perennes que dan al año, ¿no? Las fresas, el espárrago. Cultivos oleaginosos que se utilizan para justamente generar aceites, ¿no? El girasol. Cereales, maíz, trigo, el arroz, ¿no? Los pastos, las alfalfas, las leguminosas también se consideran en pastos y los pastos tradicionales, ¿no? Y ahí vemos sus diferentes coeficientes inicial y medio, ¿no? Esto hemos dicho, una particularidad de los pastos. ¿Por qué? Porque una vez que llegan a su máximo de desarrollo, puede seguir continuando, puede seguir produciendo, ¿no? De manera continua hasta un tercer, cuarto corte, ¿no? En el caso de la caña de Eh, azúcar, dígame, ingeniera, ¿sí? en esta parte, ¿dónde entraría el ryegrass? ¿Reglas? Ah, el ryegrass, el pasto. Ryegrass, sí, sí, Ya, sí, reglas, lo escuché. ryegrass. El ryegrass entra igual acá en pasto. Em, Generalmente, como estos proyectos de cultivo se hacen para riego, eh, hay que considerar que lo vamos a hacer para pastoreo, o sea, vamos a llevar al animal para que coma en ese terreno. Entonces, estos serían los coeficientes que tenemos que utilizar. Y si lo vamos a utilizar como heno, es decir, va a estar nuestro cultivo con el pasto, pero nosotros vamos a cortar ese pasto y lo vamos a guardar para luego dárselo al animal, es decir, el animal no va a ir al lugar, no lo va a comer, no lo va a cortar él, entonces sería como pasto para heno y tendríamos que considerar estos coeficientes de acá, ¿ya? Entonces la diferencia para estos ryegrass, los otros pastos que hay, tienen que considerar, lo voy a usar para pastoreo, va a ir el animal a comer ahí, o lo voy a utilizar como heno. Y eso igual es muy, muy importante, muy buena la pregunta, porque eso igual en los proyectos tienen que preguntar si la gente del lugar quiere que se haga ese proyecto para tener forraje para su ganado. Entonces, si nos referimos a forraje, es que quiere que ese pasto se corte y se los dé, no como heno, como forraje. Pero si lo voy a utilizar como superficie para pastoreo, el animal va a ir y va a comer. Si nos damos cuenta, si bien los coeficientes se parecen, no son iguales, ¿ya? Entonces hay que usar nomás correspondientemente. Y más porque los proyectos, pues, a veces te pueden revisar realmente todo, ¿no? Y a veces también lo pueden dejar pasar, pero es mejor prevenir y no hacer faltar agua a tu cultivo, ¿no? No es lo mismo un pasto que es comido en ese lugar a un pasto que se está produciendo para llevarlo, ¿no? Entonces, eso sería lo primero para el ryegrass. O no sé si tuvieran alguna pregunta más ahí de Yo, los Inge, Dígame, Inge, Inge, si bien, sí. perdón, si bien estos cultivos son extraídos de la FAO, ¿no es cierto? Ujú. Esto, si mal no recuerdo, está en Italia, en Roma, son para cultivos de ahí. Que Sí, el comportamiento es el mismo si nosotros aplicamos para los cultivos de acá de Bolivia. tenemos las mismas condiciones que esos lugares.
climáticas para considerar eso principalmente. No. Sinceramente, yo no conozco, no podría No, decir. no, o sea, en general no son las mismas, ¿no? Incluso las variedades que ellos tienen no son las mismas que nosotros tenemos. Lastimosamente, esa es la realidad. Y lastimosamente estos valores, pues, como en muchos otros valores que ustedes deben conocer para cálculos que se hacen, se asumen, ¿no? Lastimosamente es así. No es solo una particularidad en el tema de cálculos para coeficientes de cultivo, son para muchas otras cosas, reglamentos, normativas, porque no se ha tenido tal vez el tiempo de investigación o los recursos económicos para hacerlo, se extraen valores de otros. Claro, tenemos nuestros documentos, etcétera, pero si ustedes revisan la letra chica, dice extraído, adaptado de tal, ¿no? Asumido de la FAO, asumido de tal institución. Entonces, lastimosamente es así y no son 100% iguales. Por eso ahí, o sea, en los proyectos de riego hay muchas variaciones que van a ver que se hacen, ¿no? Y muchas cosas que no se deberían hacer, ¿no? Por ejemplo, se asumen muchas cosas, se toman cálculos y se los hace solo en planillas de Excel, ¿no? Y luego a la realidad, cuando transportamos a la realidad nuestro proyecto, eh, se pueden ver variaciones, ¿no? En esto del KC, es un tema bien controversial porque estos valores de la FAO son específicamente para allá y las condiciones no son las mismas e incluso los años en que se han calculado no son los mismos, ¿no? Y aún hay como que un poco de intriga a saber cómo está cambiando con las variedades, cómo está cambiando con las condiciones que hay y todo eso, ¿no? Pero mientras ustedes usen algo que a nivel país se acepte, o sea, mientras estén dentro del margen de la ley, pueden realizar las cosas o tomar los valores que te permite, ¿no? Entonces nosotros vamos a realizar nuestros cálculos con las herramientas que se establece aquí, ¿no? Para que no se hagan observaciones. Se puede hacer cálculos del ETO, de la evapotranspiración de referencia, de la evapotranspiración de cultivo en planillas Excel, de la forma que ustedes quieran, con los métodos que ustedes quieran, pero a la hora de hacer proyectos no se puede hacer eso, tenemos que seguir las reglas del juego, ¿no? Tenemos que hacerlo con lo que nos piden que hagamos, ¿no? O con lo que se acepta dentro del país. Entonces, para hacer nuestros cálculos de requerimientos de agua, para nuestros cultivos, nosotros vamos a utilizar la herramienta que se acepta a nivel Bolivia, que es el Abro, ¿no? Pero igual les voy a mostrar las otras herramientas, bueno, la otra herramienta que hay, que es de la FAO, ¿no? Que es su calculador de evapotranspiración, ¿ya? Y Pero dígame, una última pregunta, no, y sigan disculpe que me nomás, adelante. no se preocupe. Si bien el Labro igual tiene algunos cultivos estandarizados y también ya tiene los CASE incrustados dentro del software, ¿estos CASE son del Labro o son ya ajustados para Bolivia? Eh, los cases que tienen son asumidos, ¿no? Son asumidos. Porque miren todos los cultivos que tenemos, los tiempos que tenemos, no se han hecho los cálculos específicos para cada cultivo, ¿no? Y para las variedades que tenemos. O sea, lo fundamental en que se ve la diferencia es que tenemos variedades que se aplican hoy en día que no se tenían cuando se han creado estas herramientas, ¿no? Por eso igual la importancia de que se actualicen, pero muchas veces cuando se actualizan los softwares, ustedes saben, más se basan en la parte de la ingeniería propia del software, ¿no? No en qué se ha hecho, ¿no? Es lo mismo que cualquier otro software, ¿no? Si no va de la mano con el conocimiento fundamental de la materia, es decir, en el área agronómica, en este caso, del cultivo, pues no se actualizan esos datos, ¿no? Y habría que ver si es que a futuro sí van a asumir algo, o si se aplican otros, o si se tiene incluso para variedades, ¿no? Lastimosamente, no se tiene así directo, está el cultivo, ¿no? Y punto. ¿Hubiera Entonces algo los más? CASES del Labro no son de la FAO, son asumidos
Son de Y la FAO, o quizás, sea, asumidos de la FAO, ah, a eso me refiero. No asumidos de que ellos mismos han dado, porque no puede haber algo así, ¿no? Más en una herramienta a nivel país, se asumen más lo que se tiene a nivel internacional, ¿no? Y en este caso lo que se tiene a nivel internacional es la FAO. No hay otra entidad a nivel internacional que el organismo de estados internacionales tenga para desarrollo de alimentos y agricultura, ¿no? Solo tenemos la FAO. Es por eso que los asumimos de ahí. Cuando hablamos de asumir, nos referimos a que asumimos de la institución, ¿no? Eso es lo que se tiene, ¿no? Ahora, cálculos propios para las variedades podrían hacerlo, ¿no? Por decir, sabemos que en papa hoy en día tenemos mucha variedad de papa y las papas igual no son iguales, ¿no? Se podrían tener casas específicas para cada variedad, si ustedes quieren, lo que quieran, pero eso parte a partir de una experimentación propia, de saber cuánto tiempo toma, de hacer su propio cálculo del KC, ¿no? Y han visto que sí se puede hacer. Hemos visto acá que se tiene una ecuación que es muy, muy antigua, que se podría hacer el cálculo manual. Aquí estaba la ecuación. ¿Dónde está? Ah, no, no la tengo acá. No la tengo acá de la KC, van a disculpar. Pero hay es toda una ecuación sumamente larga para hacer la de la KC, para hacer el cálculo, para cada inicio, medio y final de variedad. O se puede hacer incluso de una forma más sencilla, ¿no? Estudias tu variedad, la tienes en el campo y ves, ¿no? Etapa inicial, ¿cuántos días ha durado? ¿No? Más adelante, etapa media, ¿cuánto tiempo ha durado? Etapa final, ¿cuánto tiempo ha durado? ¿No? Entonces se podría igual tomar esos valores y multiplicar por qué porcentaje se tiene para cada, cuántos días le ha durado para cada fase al cultivo. Se puede hacer, ¿no? Pero a nivel nacional, hacer todo eso para todos los cultivos que se tiene implica mucho gasto de dinero. Por eso les decía, ¿no? Muchas veces, no solo en este tema de la casa, en muchas otras, se asumen valores, o sea, se los adopta, ¿no? Se asumen esos valores, ¿ya? Bueno, entonces eso con la KC, por si acaso, si quisieran en algún momento utilizar alguna otra ecuación, etcétera, o saber de dónde han venido, vienen de estas tablas de la organización que tenemos, ¿no? Y estos valores, pues son en general, ¿no? No son para variedades de los cultivos, ¿no? En general. ¿A qué me refiero con variedad? Pues las variaciones que hay de acuerdo a esa misma especie, ¿no? Maíz, ¿qué tipo de maíz, no? Hay un montón de maíces, trigos iguales, ¿no? Entonces eso. Ahora, lo que más para incluso investigación, cálculos, se asume es el documento que igual se los voy a habilitar en la plataforma, que está en la página 110. Se tiene toda una lista de las CASES por sus fases para los diferentes cultivos. Son hojas, son unas tablas largas para cada cultivo, ¿no? Entonces ahí se tiene esos datos, ¿ya? Si quisieran verlo. Ahora, hemos visto evapotranspiración de referencia, hemos visto evapotranspiración del cultivo, ¿no? Y hay algo que también se llama evapotranspiración de cultivo ajustado. Y en algún momento tal vez lo van a ver, o si no lo han visto, para que hoy revisemos qué es el ETC-AJ, evapotranspiración de cultivo ajustado. Como hemos visto, hemos revisado que la evapotranspiración de referencia, o el ETO, tomaba en cuenta las variables climáticas, ¿no? Cuando hemos visto los factores de cultivo, la evapotranspiración de cultivo, hemos visto factores del cultivo, ¿no? Porque la ETC, ¿de qué se obtenía? De multiplicar la ETO por el coeficiente de cultivo, es decir, la fase de que tiene el cultivo, ¿no? Entonces, eso hemos visto, ¿no? Pero también existe lo que es la evapotranspiración de cultivo ajustado, donde ahí ya también se puede considerar manejo que se tiene con el cultivo, las condiciones ambientales que hay, cómo está, ¿no?
Entonces, todo eso se puede igual calcular, no es que no. Pero generalmente esta evapotranspiración de cultivo ajustado, o sea, el ver cuánto de agua se está perdiendo por transpiración, por evaporación y tomar en cuenta el manejo, las condiciones que se hacen. ¿Para qué tipo de situación creen que se aplicaría? ¿Para qué yo quisiera saber la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones ambientales y del manejo? ¿En algún momento les parece útil el querer saber algo así? Quizás para, bueno, en lugares donde no exista mucha predisposición de agua, para poder dotar, digamos, eh, lo que es la demanda del cultivo, una demanda correcta, no así una demanda alterada. Ya, gracias. La clave acá es ver que acá con la evapotranspiración de cultivo estamos viendo de qué manera manejan su cultivo. Si le dan agua, no le dan, hacen aportes o se acaban, ¿no? ¿Qué condiciones ambientales hay? O sea, no queremos como que tener la información de cuánto realmente la planta necesitaría en condiciones óptimas, por decir, ¿no? O tomando incluso en cuenta el tipo de cultivo que es, sino que también queremos saber bajo qué condiciones está. Esto más que todo se aplica cuando se quiere hacer investigación de saber cómo influyen ese manejo y esas condiciones en el agua que se está perdiendo, ¿no? Porque para falta de agua, etcétera, igual puedes calcular tu ETO o tu ETC y decirle ahora, como tu agua necesita como tu planta, tu cultivo necesita esta cantidad de agua que está botando a la atmósfera, dale esta cantidad de agua bajo este diseño, ¿no? Entonces, esto no hay problema, podemos utilizarlo y esto es lo que utilizamos para sugerir cómo tienen que regar, qué cantidad, qué método, ¿no? Pero esta otra, la evapotranspiración de cultivo ajustado, tomamos en cuenta las condiciones del agricultor, las condiciones que le aplican a la planta, ¿no? Es por eso que esta no se ve tanto. ¿Por qué? Porque estamos viendo, tomando en cuenta cómo ya lo manejan, ¿no? Entonces, si no vamos a interferir en la forma que manejan, em, en que lo apliquen de forma óptima el agua, etcétera, entonces, ¿para qué calcularíamos eso, no? Es como que no tiene sentido porque no vamos a hacer cambiar esas condiciones de manejo, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso es que no se ve, no se conoce ni se habla mucho de esta evapotranspiración de cultivo ajustado, pero es para que lo tomen en cuenta, de por qué no calculan esta, porque en algún momento capaz les va a aparecer un documento o alguien y les va a decir, uy, la evapotranspiración de cultivo ajustado, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. No, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque ahí estamos tomando en cuenta las condiciones, ¿no? Y con que yo tenga las variables climáticas y los factores del cultivo, pues ahí, hasta ahí está bien, ¿no? Si es que voy a cambiar las condiciones en las que se les otorga agua. Y tomen en cuenta que el riego, un proyecto de riego es cambiar las condiciones en las que se les está aplicando el agua, ¿no? Entonces no es que aceptamos las condiciones que ellos tienen, inundación, etcétera, ¿no? Estamos haciendo un cambio ahí, ¿no? Bueno, entonces como resumen, para ya ir terminando esta parte teórica y poder hacer nuestros cálculos, no se tienen que olvidar de esta situación. Esto tiene que estar claro porque esto es lo que están calculando. Cuando hablamos de evapotranspiración del cultivo, nos referimos a que estuviéramos viendo cuánta agua está evaporando de ese suelo y cuánto está transpirándose, pero tomando de cuenta de que es un cultivo de pasto, ¿no? Es como que estamos viendo eso, pero estamos viendo dónde, en el lugar que nosotros hemos seleccionado. Pero es como si estuviéramos viendo que es pasto ahí, ¿no? Y estamos tomando en cuenta esos factores climáticos, ¿no? Pero cuando yo ya quiero saber, ya no me interesa, no quiero saber en cuestión de pastos, o sea, no quiero saber eso, calculo la evapotranspiración de cultivo. Ahora ya no estoy tomando el pasto como mi referencia, ¿no? Estoy tomando el cultivo que me interesa, el cultivo al que le quiero entregar esa cantidad de agua que necesita, ¿no? Pero ese cultivo específico, pues lo implemento tomando en cuenta su
Kc, su coeficiente de cultivo, multiplicando por la evapotranspiración de referencia. O sea, la ETO la necesito conocer, si se dan cuenta. Ahora, la evapotranspiración de cultivo ajustado ya es si yo quisiera tomar en cuenta mi evapotranspiración y el coeficiente de cultivo, y el coeficiente de manejo, y ahí entra si le estoy teniendo un estrés hídrico, qué tipo de estrés ambiental igual está teniendo, ¿no? Entonces, por eso les digo que esta no se la estudia mucho porque ahí no estoy planificando ver realmente cuánto de agua necesita el cultivo, ¿no? En condiciones óptimas, ¿no? Bien, buena densidad, bien manejadas, ¿no? Sí, es como decir, hipotéticamente yo a mi cultivo lo voy a tener bien, entonces simplemente quiero saber cuánta agua necesita para darles agua a través de riego, ¿no? Eso digo con la evapotranspiración de cultivo, con el ETC. Por eso es que el ETC me sirve para calcular la cantidad de agua que requiere mi planta, ¿no? Pero la evapotranspiración de cultivo no la voy a obtener si no calculo antes mi ETO, ¿ya? Entonces eso es clave. Y esa es la importancia de haber visto toda esta relación, de ver cómo es el suelo, la planta, el agua que se le va a entregar, ¿no? Porque si no tomamos en cuenta que hay toda una relación acá, no sería de importancia para nosotros el saber que todos estos factores influyen a la hora de ver cuánta agua se sale del suelo, cuánta agua está saliendo de la planta, y al fin y al cabo es agua que está regresando a la atmósfera y es agua que necesitaba, porque la planta es agua que la ha botado, la necesitaba para hacer todos sus procesos y poder subsistir, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Una curiosidad, Inge. Dígame, dígame. ¿Qué pasa si yo llego a algo de noche y no afecta mucho, digamos, la evapotranspiración? Decíamos, ¿no? ¿Qué influye en la evapotranspiración? Decíamos el clima, ¿no? El clima, el cultivo y el suelo o el manejo que se da al suelo, ¿no? Si tú regaras de noche, ¿qué pasa? Ahí estás tratando de como que de controlar o reducir esos factores que podrían afectar. Por ejemplo, la radiación, ¿no? Pero hay un problema ahí, que el regar en la noche, si bien no tomas en cuenta mucho de que la radiación y el agua que va a caer, te surge otro problema, que es el tema de la temperatura. O sea, es sumamente complejo controlar todos estos factores para obtener un efecto deseado, porque si tomamos como ejemplo esa situación, regar de noche, decimos ya, evito el tema de la radiación, pero la temperatura no la vas a poder evitar en tu cultivo, ¿no? Porque está ahí el cultivo, si no le dan los rayos del sol, ya, pero ¿qué pasa? La temperatura influye. ¿En qué va a influir la temperatura? Generalmente de noche las temperaturas son, en general acá, por ejemplo, para los valles son frías, ¿no? En el altiplano también. Es lo que generalmente pasa porque la radiación se reduce, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener un efecto en la planta. La planta no va a tener los mismos procesos. Y hay algo más propio de la planta como tal, que es el estado que tiene la planta. Al igual que nosotros, de día estamos más activos, de noche, ¿qué pasa? Tenemos sueño, ¿no? Nos dormimos. La planta entra como en una fase así de sueño y la actividad que debería realizar fisiológicamente en su organismo no la realiza. No, sus poros, sus estomas, las hojas no pueden realizar ese efecto de absorber todo el agua como la absorben de día y transformar esa agua en alimento. Entonces es como que tú le estás dando el alimento, el agua, pero ella no tiene la capacidad de transformar ese alimento. ¿Por qué? Porque le falta la radiación en sus hojitas, que son sus fábricas, para transformar ese dióxido de carbono, lo que se le otorga de agua, etcétera, y botar vapor de agua y botar, ¿no? O sea, va a entregar lo mismo, pero van a haber otros factores que te lo van a hacer variar y no va a ser eficiente. Por eso es que hasta hoy en día el riego de noche es prácticamente nulo, excepto en condiciones donde realmente te sirva para salvar, por decir, a tu cultivo, ¿no? O en condiciones controladas como un invernadero. En un invernadero le puedes regar de noche si no hay radiación,
pero como sí o sí quieres que aproveche el agua y lo transforme, le aplicas radiación artificial, luces, ¿no? O paneles. Le aplicas la radiación artificial, le das, le aumentas igual la temperatura, realiza su proceso, pero ¿qué pasa? Igual nomás va a haber evapotranspiración, pero como está en un invernadero cerrado, el agua se queda ahí, ¿no? O sea, no sale a la atmósfera. Entonces, ese es lo complejo de poder tratar de querer controlar esos factores, ¿no? O sea, es muy, muy complicado decir, bueno, voy a tratar de controlar un factor de temperatura o, o factores del manejo y entre esos tres factores, incluso lo más complicado de controlar es el factor del clima. Escapa de nosotros porque los cultivos están en grandes superficies. Y en comparación al ejemplo que les daba en un invernadero, son pequeñas superficies donde y aún así aprovechas, el agua retorna, entonces no se pierde por evapotranspiración de la misma forma que afuera, a no ser que haya fugas, ¿no? Y ese es el problema por lo que no se puede, no es conveniente hacer la evapotranspiración, perdón, el riego de noche, porque le aplicas el alimento, pero la planta no está en su fase despierta, por así decirlo, para transformar esa agua y transformar sus alimentos, ¿no? Y hasta que llegue al día siguiente, la planta lo va a desperdiciar esa agua, ¿no? Ese alimento. Por eso si hay riegos de madrugada, sí, alguna vez, ¿no? Pero lo más óptimo es ya cuando es de día, ¿no? O muy, muy temprano. Pero de noche, muy pocos, ¿no? Generalmente se hace cuando hay necesidad, ¿no? Ha habido problemas con los regantes y no te dejan regar de día, entonces para aprovechar. Y aún así, ¿no? Se construyen reservorios para guardar ahí el agua y por lo menos lanzar de día, ¿no? Cosas que pasan. Dígame, alguien preguntaba. Dije, pero eso hacerle entender al agricultor es un poco difícil. ¿Ellos qué hacen? Generalmente hacen, bueno, la mayoría un riego superficial y para que el agua alcance quizás a los laterales perdón, a los laterales coleros o los finales, ellos llegan a la noche porque el agua te llega hasta ahí, digamos, o sea, y en el día quizás el agua no llega a las partes colas, entonces es un dilema, ¿no? A veces. Eso, pero como les decía, o sea, es cierto, es bien difícil cuando ustedes hacen sus proyectos y tienen que, o sea, sí o sí tienen que socializar con la gente, tienen que tener una paciencia para poder hacerse entender, ¿no? Y tomar de ejemplo de las cosas que sean más fáciles tal vez para ellos entender. Es como nosotros, ¿no? Si nosotros comemos de noche, sí, podemos obtener algo del alimento, ¿no? Pero no funcionamos de la misma forma. El alimento no nos va a ser igual de útil. Eh, y lo mismo para la planta. Si a la planta le das agua de noche, fisiológicamente no la aprovecha de la misma forma. Y no solo eso, la mayoría de esa agua no va a evapotranspirar, no va a evaporar, ¿no? No se va a perder el suelo, pero sí se va a infiltrar y la estás perdiendo, ¿no? Entonces, esa es la gravedad de esos problemas, ¿no? Entonces, lo ideal es que para ayudar esa relación agua, suelo, planta, se considere que la evapotranspiración se tiene que hacer en condiciones en que la planta el riego, perdón, se haga en condiciones en que la planta pueda aprovechar ese alimento, ¿no? Y el mejor ejemplo para hacerse entender es nosotros, porque al fin y al cabo la planta es un ser vivo como nosotros, ¿no? Claro, no tiene movimiento, no habla para decir, no, esto no me conviene, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para hacer entender las condiciones, ¿ya? Bueno, tomaremos un descanso, por favor. Con eso hemos terminado la parte teórica de hoy y vamos a hacer hoy día nuestro cálculo de la evapotranspiración referencial. A la vuelta vamos a revisar los datos que se tienen y vamos a hacer un cálculo conmigo. Y lo ideal también es que ustedes puedan realizar sus cálculos para que no se guarden tarea, ¿ya? Entonces eso les adelanto. En 15 minutos volvemos, por favor, a las 8:55, por favor. Si les parece, nos tomaremos nuestro descanso y volvemos. ¿Ya? Gracias. Está bien. Volvemos.